Mi nombre es Linda Reyes y el día de hoy exploraremos el interesante tema del desarrollo humano como ciencia, como investigación y en la parte filosófica. Bien, comencemos por definir qué es el desarrollo humano como ciencia. Y este es el proceso o la investigación del proceso que existe dentro de los aprendizajes, dentro de el ser humano. Es decir, nuestros procesos de actualizaciones de nuestros potenciales. Y esta definición nos lleva también a desarrollarnos hasta el proceso de identificarnos con nuestro ser y potencializar a nuestro ser mismo. Estas definiciones provienen de autores como Maslow, Alport, Rogers, Goldstein y Fromm, entre varios más. A esta definición le llaman tendencia de actualización. ¿Y qué es lo que actualizaríamos en el desarrollo humano? Pues las 6 áreas del desarrollo humano, que son la física, la emocional, la intelectual, la espiritual, la natural y la sociocultural. Voy a tratar de, en breves palabras, explicar cada una de ellas. Las áreas físicas, como su nombre lo indica, se refiere a cuando nosotros trabajamos en nuestras potencialidades de nuestro cuerpo, desde nuestra individualidad, que es en la infancia, hasta nuestra adultez, e incluso hasta nuestra edad de la tercera edad. Esta parte le podríamos llamar el desarrollo humano cuando nosotros atendemos nuestra salud, nuestro cuidado alimenticio, cuando estamos al pendiente de toda la parte física que tenemos como seres humanos, cuando somos conscientes de lo que ingerimos. Entonces empezamos a hablar de desarrollo de la conciencia física de las personas. En la parte emocional, estamos hablando de cuando existe una gestión de mis emociones, el odio, el amor, el rencor, la libertad. Cuando yo tengo todas estas percepciones de nuestras emociones, como lo son la gratitud, el amor, el el sentimiento de tristeza. Cuando yo puedo gestionarlas de manera adecuada, identificarlas, y entonces estaremos hablando de que estoy en el proceso de mi desarrollo de mi potencialidad emocional. En la parte intelectual, estamos simplemente hablando de nuestro concepto de adquisición de conocimientos, no específicamente de un solo conocimiento, sino en general de nuestros aprendizajes. Puedo ser un gran artista y dedicarme al estudio de las bellas artes, y esto también es un desarrollo intelectual, o puedo ser un físico, astrónomo, matemático, y esto también habla de mi desarrollo intelectual. No habla de mi proceso de toma de decisiones, sino únicamente de adquisición de conocimiento. Y de mi proceso de racionamiento, es decir, el proceso que yo tengo para adquirir ese conocimiento y apropiarme de él. En este proceso estamos hablando del área intelectual en cuanto a desarrollo humano. El área espiritual, quiero ser un poco más específica con respecto al tema de que no se refiere a que tengas o no una religión. Simplemente habla de mi conciencia espiritual y de mi capacidad de relacionarme a través de mi parte espiritual, tanto con la naturaleza o bien, sí, dentro de un credo. Es decir, una oración, una meditación, y conforme una persona desarrolla más su ámbito espiritual, estamos hablando de que tiene una evolución por el área espiritual. No necesariamente religiosa, sino espiritual. Pero sí, quien tiene un desarrollo religioso en cuanto a su disciplina de oración, de ayuno, de meditación, etcétera, entonces sí estaríamos hablando de la parte espiritual. Si únicamente me dedico a la teología como una adquisición de conocimientos, estaríamos hablando de desarrollo intelectual. Curiosamente no impacta en la parte espiritual, a menos que estemos teniendo una evolución en la parte espiritual del ser humano. ¿A qué se refiere la parte natural? Bueno, pues se refiere a mi relación con todo lo que me permite
formar parte de la naturaleza. Pero desde la parte individual, por ejemplo, mi impacto en el consumo de alimentos y en el consumo, por ejemplo, de combustibles, todo esto es una relación y en cuanto yo empiezo a ser mucho más consciente, podría haber una evolución en mi tipo de alimentación, en mi tipo de impacto, en no solo no tirar basura, sino no tener desorden en mis propios espacios. Y todo esto es una conciencia desarrollada a nivel del área natural. Voy a hablar un poco del área sociocultural. El área sociocultural se refiere a nuestras relaciones interpersonales, con mis papás, con mis hermanos, con mis hijos, con mi pareja, con mi esposo, mi esposa, con las personas con las que convivo cotidianamente, pero también en mi impacto que existe con toda la cultura. Es decir, ¿qué impacto tengo yo, por ejemplo, con la cultura árabe, con los australianos? Parecería que México está muy lejos de Australia, sin embargo, hoy tenemos una capacidad de interrelacionarnos culturalmente mucho más cercana a través de la tecnología. Pero en cuanto yo empiezo a relacionarme con alguien, cuando conozco su nombre, cuando conozco sus costumbres y cuando empezamos a tener esta interacción sociocultural, podemos estar hablando de una evolución. Por ejemplo, yo puedo estudiar un idioma, pero cuando yo llego al lugar y empiezo a platicar en ese idioma con otra persona, estoy haciendo una evolución de mi parte sociocultural. Más adelante hablaré un poco más acerca de la relación que tiene este desarrollo humano con la cultura de paz. Y bueno, una de los ámbitos de estudio del desarrollo humano viene a ser la verticalidad y la horizontalidad del desarrollo humano. ¿A qué se refieren esto? Pues comenzaré por la verticalidad. ¿Qué es la verticalidad? Pues la verticalidad es esta capacidad que tenemos de ser individualmente desarrollados en nuestros potenciales. Pondré el ejemplo de un capullo. Dentro del capullo, la oruga está teniendo una transformación y una evolución, por lo tanto, en el ámbito vertical, porque solamente la implica a ella misma. Y la transformación que tiene hasta que abre su capullo y sale como una mariposa, podríamos hablar que es el desarrollo vertical individual de este pequeño ente que es una oruga convirtiéndose en una mariposa. Ya la relación horizontal implica más elementos de la cultura y del entorno. Por ejemplo, en este mismo caso de la mariposa que es capullo, hay todo un proceso evolutivo, por ejemplo, en el caso de la mariposa monarca. Cuando la mariposa monarca viaja de Canadá a Michoacán, esto implica no solo a una mariposa, sino a toda una comunidad de mariposas, a los vientos, a las direcciones, a los alimentos en el camino hasta llegar a Michoacán para poder volver a reproducirse. Es decir, este es el desarrollo horizontal. El vertical podríamos hablar de lo que ocurre dentro del capullo y el horizontal de lo que ocurre en estas migraciones y en estos espacios en donde hablamos de más de una mariposa. Por lo que el desarrollo humano dice que la verticalidad tiene que ver con la cualidad y la horizontalidad con la cantidad. Y bueno, a partir de esto se desarrollan filosofías mucho más profundas, pero tocaré qué ocurre cuando existe verticalidad sin horizontalidad. Pues lo que ocurre cuando existe una verticalidad sin horizontalidad es que el individuo solamente se preocupa por sí mismo, por su ego y defiende sus decisiones como únicas y por encima de todo lo demás. Es una persona que no tiene empatía y es una persona que está ajena a la sociedad, que se ha alejado de todos los entornos empáticos y armónicos. Es una persona que es rígida, que es egocéntrica y que pone su tener razón por encima de cualquier individuo, que no sea él, por supuesto, o ella. ¿Y qué ocurre entonces cuando hay horizontalidad y no hay verticalidad? Bueno, lo que ocurre es que no hay una propia identidad.
este ente permite que todo lo demás lo mueva. Es como solamente una hoja llevada por el viento. No tiene decisión ni voluntad y no tiene un desarrollo ni una introspección, por lo que no tiene conciencia de su propia capacidad y sus propios potenciales. Necesita verse reflejado dentro de un entorno comunitario para decir que algo es bueno o malo. Si la comunidad asume que es bueno, entonces lo hace, pero no lo hace por un desarrollo personal, sino por su creencia de que toda la comunidad hacen lo correcto, aunque no esté de acuerdo. Y bueno, pues esto se puede ver tanto en entornos muy pequeños como de una familia o de un individuo o como de una comunidad. A manera de conclusión, hablaré de la relación que existe y de cómo podemos hablar de una evolución armónica, tanto vertical como horizontalmente. Lo que nos establecen los filósofos es que la manera de tener este entorno en equilibrio requeriría de, de una emoción que es mucho más allá que una emoción, que es el amor. Para poder tener un desarrollo humano de manera vertical en armonía requerimos del amor, pero también de manera horizontal, porque no solamente se refiere al amor por el otro, sino a partir del amor que yo tengo de mi lado vertical, puedo proveerles a los demás amor, ser empático, ser altruista y poder llevar a una sociedad a una evolución armónica y por lo tanto con paz. Es muy curioso porque entonces la cultura de paz, que es este conjunto de valores y de acciones que nos llevan a tener una vida armónica, se conjuntan con el desarrollo de paz de una manera simbiótica, podríamos decir, y casi como un ritmo de una música en donde pueden bailar ambas al mismo ritmo. Es indispensable entonces que exista un desarrollo humano en donde estemos evolucionando de manera interna, pero también de manera social y comunitaria, es decir, vertical y horizontalmente. Voy a darles un poquito de dónde obtuve esta información, es decir, la bibliografía. Y la bibliografía comienza por Bedoya Chacón, Juan Carlos, Conceptos de Desarrollo Humano, segunda edición, manuscrito inédito, Academia de Posgrados, Universidad Albert Einstein, México, en Bedoya Chacón, Juan Carlos, 2004, una visión integral del desarrollo humano. México, ensayo inédito, Universidad Albert Einstein. Todos los derechos reservados por la Universidad Albert Einstein y el contenido de esta obra está protegido por la ley. Se permite la reimpresión o copia en formato físico o electrónico siempre y cuando no se alteren los contenidos y se haga el reconocimiento a los autores y a la universidad. Del BAT, Juan, 1998, El desarrollo humano, México, siglo XXI. From Eric, 1989, El miedo a la libertad, Barcelona, Paidós. Papalia, Diane E. and Olds, Sally Wengo, 1997, Desarrollo Humano, Bogotá, McGraw-Hill. Roger Scott, 1995, El Camino del Ser, Barcelona, Kairos. Y Wilbur Kent, La Conciencia sin Fronteras, Barcelona, Kairos.